Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y también ahora la página web de la editorial Libros Indie, Autores Indie, donde tengo publicada ya mi última novela que se llama La pelirroja rebelde. Entonces, también hago en este canal de YouTube mío presentaciones de libros, de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores, como Aloma de Mercè Rodoreda, Tirano Blanc de Joan Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Entonces he hecho también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, que son inéditas, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de un tema como es la literatura en crisis, o en tiempos de crisis, y lo que se ha llamado la literatura consumista. No precisamente literatura basura, porque es un término que es peyorativo y a mí no me gusta, porque cada uno puede leer lo que quiera, todos tenemos cabida en este mundo maravilloso que es la literatura, pero sí que es verdad que hay una literatura de consumo. En esta época, que es una época de unos avances cada vez más rápidos, el último artículo que he leído, científico, nos dice que al parecer van a sacar una vacuna contra el cáncer. Y hay enfermedades ya como el Alzheimer, que parece ser que hay una luz al final del túnel, en fin, que hay muchas cosas que pueden ser de alguna manera mejoradas, mejorables, o por lo menos tener una esperanza. Bien es cierto que efectivamente estamos viviendo una época muy convulsa, una época francamente, yo diría que mala, porque tenemos por un lado una guerra en Europa que nadie puede ignorar entre Rusia y Ucrania, tenemos también lo que es el cambio climático, esa contaminación continua y constante de los acuíferos, del aire, de todo, y que nos está afectando, porque evidentemente estamos viviendo aquí y por lo tanto esta generación nuestra, los que estamos viviendo en un mundo que se está cada vez pudriendo más. Y no me refiero solamente al ámbito físico, que también con las pestes, con las pandemias que no acaban de marcharse, con las enfermedades tropicales, que si los mosquitos, que si tal, sino también una declinación moral. Y esto es culpa de nosotros, que no obedecemos las normas de Dios y así le va al mundo. Entonces la literatura viene a ser un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Ya hablé de los autores y el apocalipsis, de la literatura apocalíptica, de la literatura de terror, pero también de una literatura que está comprometida con los males del mundo. Está comprometida con lo que llama la justicia social, que en realidad, pues, aunque ellos digan que se acercan, no es la justicia de Dios. Pero bueno, podemos decir que hay un intento, por lo menos, de que esas diferencias, aunque no saben exactamente cuál es la causa, pero la Biblia nos dice que es el pecado y que no hay gobierno que lo vaya a arreglar, ni ningún filósofo, ni ningún gurú, porque evidentemente esto viene de un pecado, esto viene de que el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, y por lo tanto ha devenido todas estas maldiciones, y el único que lo puede solucionar es nuestro Rey Celestial, que va a ser Jesucristo. Pero sí que es verdad que hay una literatura comprometida, una literatura
que está diciendo basta, que hay una serie de problemas tremendos en el mundo y que en el primer mundo ya nos están afectando. Esto de que, bueno, Europa estaba de alguna manera, aunque sí que ha golpeado la guerra a Europa, de hecho ha sido el continente que ha tenido más guerras, pero también es verdad que ha sido el más avanzado junto con Estados Unidos de Norteamérica y el que de alguna manera ha podido capear muchas veces muchas dificultades que otros continentes como África, Asia, etcétera, no han podido. ¿Por qué? Pues porque no ha habido tanto dinero. Luego recordemos las colonias, las independencias, las guerras, que todo esto lo que ha hecho es, de alguna manera, que unos países explotaran a otros y esto suponía la pobreza de los países explotados. Pero aún así podemos decir que también se ha hecho algo bueno porque se ha ido expandiendo el Evangelio de Dios, pero con esto yo no estoy diciendo ni a favor ni en contra. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de el cristianismo. Y estoy hablando en el sentido de que la literatura también tiene mucho que ver con el mundo que vivimos y el cristianismo también tiene que ver con la persona que escribe, porque ya lo he dicho muchas veces que el escritor no hace más que reflejar ese mundo interior. Y si una persona es, como tiene que ser, responsable, lo que va a hacer es, de alguna manera, al escribir, saber lo que está diciendo. Porque son los sentimientos lo que están aflorando, pero es el pensamiento que va, de alguna manera, a determinar lo que esta persona está sacando de su interior. Al escribir nos manifestamos como somos, como pensamos, como amamos, como juzgamos y cómo creemos. Pero hemos de ir un poco más allá, porque esto ya ha sido explicado. La literatura consumista, y que alguna vez he hablado de ella, pero así por encima, es una literatura que refleja ese mundo rápido, ese mundo ansioso, ese mundo en tensión, que no quiere más que la novedad, la noveté, la noveté, la noveté, la novedad. Hoy sale un libro, a lo mejor es maravilloso, es perfecto, pero no dura mucho tiempo. Aunque sea un bestseller internacional, eso dura un tiempo y otro. ¿Por qué? Porque siempre queremos más. Y esto se refleja incluso en este ámbito. Los editoriales, los editores, los distribuidores, los libreros lo saben perfectamente y entonces si hoy sacan un libro, hoy publican un libro en octubre de 2022, saben que ese libro tiene un tiempo. Evidentemente, cuando es un bestseller, a lo mejor se alarga más, pero se han de dar una serie de condiciones que evidentemente no todos los libros cumplen y no todos los autores cumplen por muy inteligentes que sean y por muchos sacrificios que hayan podido hacer. Por eso, muchas veces, y me lo habéis oído decir, las editoriales, que evidentemente yo no las culpo porque es un negocio, no van a confiar en todos los autores, no van a confiar en todos los escritores que se presentan porque no saben cómo va a salir el producto. Por eso está la autopublicación, que es una de las fórmulas o formas para que cualquier escritor, que puede hacerlo gratis, cualquier escritor puede dar a conocer su trabajo y a lo mejor pues puede llegar a interesar a alguna editorial. Y hay muchas páginas web donde el que escribe puede entrar para intentar hacerse un hueco. Y por eso agradezco profundamente a estas editoriales medianas o más modestas que confían en estos autores, en los autores que no somos conocidos o tan conocidos y que necesitamos una oportunidad, porque todo el mundo necesita una oportunidad. Entonces, hay un peligro de crear novelas consumistas o relatos consumistas o biografías consumistas, porque es algo que llevamos dentro. Y eso funciona. Esto es como las acciones. Se gana rápidamente el dinero, las criptomonedas, yo qué sé, el juego,
Y eso es un enganche, es una tentación y puede provocar una adicción. La adicción al juego, la adicción a la bolsamanía, la adicción, todo se puede convertir en una adicción. Entonces, eso pasa como las telenovelas, los famosos culebrones que enganchan a la gente. ¿Por qué? Bueno, porque se ven reflejados en esas, digamos, vivencias de personas ficticias, pero que pueden ser perfectamente reales. Y esto es lo que tiene que lograr un autor. Un autor cuando escribe un relato, cuando escribe una novela, cuando escribe lo que sea, tiene que enganchar al lector. Tiene que hacer que esa persona se pueda identificar con esos personajes o que pueda vivir ese tiempo. Evidentemente la novela histórica le va a ser más difícil, porque si yo hablo del siglo XVIII, por ejemplo, en este que he publicado, La pelirroja rebelde, pues claro, las personas que vivimos en este tiempo no podemos pensar como aquellas, pero sí que podemos vivir esas vivencias a través del libro y más cuando nos van interesando, cuando nos va gustando la trama, ¿no? Y lo leemos hasta el final. Por eso yo siempre pienso, aunque he escrito libros bastante extensos, como La quinta del cementerio, que hice, si no recuerdo mal, 476 páginas y Belial y no sé qué, creo que a veces es necesario hacer relatos más cortos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se pueden vender mejor, porque una novela, recordemos, y el que no lo sepa lo digo, a partir ya de 60 páginas, 65, 62 páginas, ya se considera hoy novela, y por lo tanto la que tiene 80 está bien, aunque sea un libro breve, pero es una novela, y la podemos leer con más facilidad, y más en estos tiempos que vamos todos deprisa, ya no decir del audiolibro y todo esto, o libro electrónico, que un libro que es extenso, que es demasiado largo, y que si no es de un autor conocido o que sigamos, llega un momento que si la trama no nos atrapa nos aburre y lo dejamos, nos cansa. ¿Por qué? Bueno, porque es excesivamente largo y eso nos cansa. Vemos un libro muy gordo y si no estamos por la labor, si no, lo que he repetido antes, si no nos engancha la trama, si no nos gusta, si no es un autor que seguimos, tal, acabamos dejándolo. Esto lo hemos hecho todos, porque los autores somos lectores. Entonces, es mejor a veces un libro más breve, porque por curiosidad, un libro más breve lo vamos a mirar antes. Es normal. ¿eh? Entonces, los libros breves o los relatos a veces enganchan más que las propias novelas, porque son más breves, son más cortos y entonces atraen más nuestra atención y automáticamente nuestro cerebro nos dice, bueno, ojea, porque tampoco te vas a cansar. Por eso las imágenes son importantes. Entonces, esta sociedad de consumo hace que la literatura empiece a ser consumista. Y muchas veces el peligro de estas novelas, relatos, de esta literatura de consumo, que no está mal, porque evidentemente todos vivimos de ella y muchas veces hacemos obras de consumo, no estoy criticando esto, el peligro es la calidad de la obra. Yo no digo que una obra, a lo mejor, y de hecho a mí me ha pasado, que a lo mejor he hecho una obra muy rápida y a lo mejor la han criticado bien. El rímel rosa de Alexia, por ejemplo, o lo que sea. Y a lo mejor una obra que me ha costado mucho tiempo ha pasado más desapercibida. Belial el Caballero, sin embargo, cuando hice la trilogía de Belial gustó más. La hice más extensa, bueno, por lo que sea. No siempre vamos a dar el do de pecho, porque no nos corresponde, yo lo he dicho muchas veces, no nos corresponde a nosotros el ser críticos con nuestras propias obras. Por eso necesitamos, siempre lo digo, hemos publicado una obra estupendo, pero ahora nos enfrentamos al público, que va a ser el que va a decidir si esta obra le merece la atención o no. Muchas veces no es que sea buena o mala, pero evidentemente al lector no le engañas. ¿eh? Al lector no le engañas. Podrá tener unos gustos determinados, porque todo nos gusta, por ejemplo, con las películas, por lo mejor a mí las películas de terror no me gustan, o la lectura me puede gustar más, yo qué sé, la novela de costumbres, por decir algo. Pero aún así, el lector, que no es tonto, el público detecta lo que es malo
lo que no tiene calidad, lo detecta enseguida. Entonces, no podemos hacer un escrito así como así. Y muchas veces, y yo a la primera, pues hay obras que no las hemos hecho bien. No nos creamos aquí, siempre digo lo mismo, pero que es verdad, una cura de humildad. Lo que estoy diciendo yo, todo lo que hago bien, mentira. Mentira, porque uno mismo ya lo sabe. Pero sí que es verdad que esta literatura de consumo, que es hija de nuestros tiempos, nos atrapa a todos. Más y más y más. Por eso no se acaba nunca y están todo el día, que también es de agradecer, publicándose obras, música, tal, porque la gente necesita entretenimiento y también es cultura. Pero, ¿qué es la literatura en crisis? Bueno, la literatura en crisis, desde mi punto de vista, es una literatura, ya he dicho, una literatura comprometida, una literatura que se hace eco de los problemas que hay, porque una de las formas que tenemos los escritores o los autores de escapar de los problemas, ya he hablado de la literatura como terapia, es escribiendo algo que nada tenga que ver con la actual, por ejemplo, en la novela histórica. Vas a otros problemas, pero no son los problemas que te afectan a ti, porque es otra época, otro país, otro sitio, y evidentemente no es lo que tú vives. Y esto también es una válvula de oxígeno, por eso mucha gente le gusta, tiene tanto tirón la histórica, porque es otro mundo. Pero que es verdad que el mundo que vivimos es un mundo que, en el mundo literario me refiero, a pesar de que es más fácil de escribir, en el sentido de que conocemos más, pues todas las circunstancias que vivimos, las estamos viviendo, eso no quiere decir que en muchas ocasiones tenemos que leer, por eso lo he dicho, hay que leer, sobre todo el que se dedica a la escritura tiene que leer, porque tiene que estar al tanto de novedades y no repetirse y copiar a otros, esto nunca, hay que ser original, dentro de lo que es, evidentemente, la cantidad de libros, de temas que se han escrito. Y yo siempre digo que no todo se ha escrito, afortunadamente, porque evidentemente el tiempo va pasando y van surgiendo otros temas y otras cosas que podemos fijarnos. Pero claro, no podemos salir, si estamos hablando, por ejemplo, de la época actual, es que no podemos salirnos de lo que está ocurriendo. Y valga la redundancia que estoy repitiéndome, pero que es verdad. Entonces, hay que darle al lector una vía de escape a estos problemas que va teniendo. Problemas de crisis alimentaria, problemas de contaminaciones, de globalizaciones, de rumores de guerra, bueno, de todos estos problemas que tenemos y de pestes y de pandemias y de tal, que no dejan de afectarnos a todos, como ya he dicho, nos afectan a todos, todos tenemos problemas y todos tenemos crisis. Y aunque nos vaya más o menos bien, porque creo que hoy en día no hay nadie que le vaya bien todo, es imposible, y más con todo el problema que tenemos encima, pues tenemos que fijarnos en algo que nos va a dar paz y es la palabra de Dios. Y no puedo dejar de hablar de esto. La literatura sacra, sagrada, es la única que es perfecta porque es la palabra de Dios y la que nos va a dar un descanso. Y nos levantamos, leemos la palabra y quedamos en paz. Y tenemos problemas porque hay que pagar, hay que trabajar y muchas veces no nos encontramos con ganas, no nos encontramos bien, tenemos familiares enfermos, tenemos familiares... todo es un problema. Pero está la palabra y esto nos tranquiliza. Por eso el cristiano goza de esta ventaja con respecto a otro que no lo es. ¿Por qué? Porque teniendo los mismos problemas, o a lo mejor hasta más problemas que otros, sin embargo los sobrellevamos mejor. Pero no porque seamos aquí perfectos, ni Superman, ni Superwoman, todos esos son cuentos y tonterías, ese anhelo del hombre de creerse Dios, pero sí que es verdad que lo enfocamos desde otro punto de vista. Y eso nos va a dar una tranquilidad y nos va a dar una relajación y no vamos a estar ansiosos y no vamos a estar con ese nerviosismo que evidentemente el mundo que no es cristiano, que no es creyente, va a tener. Entonces, la literatura es una literatura que también está en crisis,
no porque no haya libros, y va a seguir habiendo libros mientras el hombre esté en la tierra, porque es una forma evidentemente es una cultura y es una forma de expresarnos y está muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que es una literatura que nos afecta, que nos presiona, que nos preocupa, y desde el punto de vista del autor tenemos también mucha responsabilidad respecto del público, y además es normal. Esa responsabilidad la tenemos que tener siempre, porque es evidente que no podemos estar en un mundo feliz y aislados de todos los problemas. Tarde o temprano nos van a tocar los problemas. Estamos de vacaciones, fantástico, ¿eh? Estamos disfrutando, estamos relajados, estamos felices, estamos con nuestros amigos, estamos playa, piscina, campo, lo que sea. Y en ese momento nuestra mente está relajada, ¿eh? Estamos en medio de la naturaleza es preciosa, nos rodea un clima de belleza y un clima de tranquilidad. Pero esto es un impasse, es como un entremés, como un intermedio. Los problemas siguen estando ahí, pero nosotros los hemos paralizado, los hemos aparcado porque ahora necesitamos descansar. Por eso decía que el volver a la rutina, cuando hice el vídeo de la rutina, ¿no? Hay que afrontarlo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un golpe brusco, y eso que las temperaturas todavía se han mantenido, pero es igual, ¿eh? La luz va bajando, va escaseando, cada vez tenemos menos horas de luz, el calor ha sido terrible, ahora está disminuyendo, pero ha sido terrible, parece que hemos tenido 2 veranos en vez de 1, y todo eso nos afecta porque ya no estamos en vacaciones, la mayoría, y ya no podemos, aunque sí que es verdad que el fin de semana incluso se ha podido ir a la playa, relajarse un poco, pero ya no es aquel relax que teníamos, porque ahora tenemos el trabajo encima, los problemas diarios, y vemos que estamos otra vez volviendo a lo mismo. Entonces, hemos recargado pilas, hemos descansado, nos ha venido muy bien para la salud, pero si queremos seguir manteniéndonos bien, tendremos que comer saludable, intentar hacer ejercicio y, sobre todo, leer la palabra. Volvemos a reunirnos con nuestros amigos, los que no hemos visto, que es una cosa agradable, y tener un tiempo, sobre todo para Dios, pero también para nosotros y para los que amamos, para tener un descanso. Por eso es importante tener un hobby, el que tiene una carrera, pues que tenga otras cosas que le gusten, no sea todo el trabajo y la carrera y la profesión y tal, porque eso tampoco es bueno, eso es obsesivo. He leído también que hay personas que, por desgracia, bueno, esto también se practicaba antiguamente, tienen que hacer 2 trabajos, pluriempleo. ¿Por qué? Porque ya no les llega con un sueldo. Y evidentemente, pues a lo mejor el marido y la mujer tienen que trabajar, o en una familia ya tienen que trabajar varios, pues porque no llega el dinero. Y esto también, volvemos a lo mismo, significa que la vida está muy cara y que las circunstancias no son buenas. Pero aún así, tenemos que tener un tiempo para dedicárselo a Dios y un tiempo también para una distracción. Y ver que alrededor nuestro, y todo esto lo reflejamos también en la literatura, los autores, alrededor nuestro hay personas que están muchísimo peor que nosotros, y nos daremos cuenta de lo afortunados que somos de comer cada día, de poder ayudar a otros, porque siempre, aun cuando estemos en las circunstancias peores, podemos ayudar al prójimo. Y yo muchas veces he observado, y son cosas que los mayores te van a decir, y hay que seguir el consejo de las personas mayores, que son más sabias que nosotros, porque han vivido la vida, que muchas veces, por desgracia, los pobres, el pobre, da más que el rico. Por eso dijo Cristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico se apega al dinero. Y es una cosa que la tenemos todos. Lo mío, lo mío, que nadie me lo quite. Esa obsesión de acaparar. Tenemos una casa, queremos otra. Tenemos 2, queremos 3. Queremos más. No nos basta con lo diario. Tenemos necesidad de más. Y cuando nos damos cuenta
de que alrededor hay personas que están en una situación peor que la nuestra, porque están muchísimo peor que nosotros, y que están necesitados de nuestra ayuda, de nuestro consuelo, y no me refiero solo al económico, que también nos empezamos a dar cuenta y decimos, pero ¿yo de qué me estoy quejando? Si es Dios el que mantiene todo. Y muchas veces Dios no nos prospera porque no damos al prójimo, porque somos tan egoístas que no queremos desprendernos de nada. Y Dios no nos da nada. ¿Por qué? Porque sabe que lo vamos a malgastar. Lo vamos a malgastar. Entonces es mejor que no nos dé nada. Y sin embargo hay personas que son generosas, que tienen muchísimo y Dios les da porque sabe que van a repartir con otros. Y que son generosos, que no son egoístas y que ese dinero lo van a repartir con otros, y algo que no es que sea ni bueno ni malo, pero que provoca codicia, el Dios dinero, va a servir para algo bueno. Por eso hay personas que Dios no las prospera porque no son generosas, porque no dan nada. Es que yo como no tengo nada, no puedo dar nada. Mentira. Mentira. Siempre puedes dar algo. Siempre. El que no tiene dinero puede dar consuelo al prójimo. El que no tiene... Siempre es así. Una ejemplaridad en todo, hasta en el sufrimiento. Estoy diciendo palabras que ya lo sé, que son asombrosas y a veces hasta duras, pero es verdad. Hay que confiar ciegamente en el Padre, en Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Y Dios nos va a prosperar de esta manera y nos va a hacer sobrellevar las desgracias. No nos va a dar más de lo que podemos soportar. Y la literatura en crisis es una literatura, no que no hay literatura, sino una literatura que tiene que ser comprometida y responsable con lo que está ocurriendo. Denunciar las injusticias, denunciar los grandes monopolios que hay que no sirven más que para asfixiar a las personas y también para entretener, naturalmente, ¿no? Y la literatura de consumo no puede ser para que sea una literatura sin calidad ninguna, una literatura que no sirve para nada, que está ahí por estar ahí, por hacer papeles. No, ha de ser una forma para beneficiar de alguna manera a la humanidad. Y esto es un poco lo que yo quería hablar del tema de la literatura en crisis y de lo que ha de ser un poco esa literatura, una literatura que sirva como terapia, de entretenimiento, de cultura y también de valores. Porque si no, es una literatura que es absurda. Una literatura que no sirve para nada, una literatura que lo único que hace es amontonar y amontonar y que hoy la cojo, mañana la tiro, hoy la cojo, mañana la tiro, y para eso sirve, para hacer fuego. Entonces, veamos la literatura que verdaderamente importa, que es la literatura de Dios, la literatura de la Biblia, la literatura sacra, que esa es la que nos va a aportar algo y la que nos va a dar verdaderamente unas fuerzas y nos va a dar unos mecanismos para poder sobrellevar este mundo que cada vez es más peligroso y más difícil. Pero el Señor, Jehová Sebaot, es el Shaddai, el Todopoderoso, y no se le escapa nada y lo controla todo. Y esto es lo que quería decir. Gracias por haberme escuchado.